¿Sí? Muy buenos días, estimados y estimadas asistentes, miembros de la comunidad universitaria. Mi nombre es Natalia Gandulfo y les doy la más cordial bienvenida a la primera jornada de capacitación organizada por la Contraloría de nuestra Universidad Católica de Temuco. La presente jornada está organizada en dos etapas. La primera, en la cual escucharemos la exposición que hoy día nos convoca y posteriormente se responderán preguntas que serán recepcionadas a través del chat de esta plataforma, como así también mediante el canal oficial de Extensión Académica y Cultural de la Universidad Católica de Temuco. A continuación, invito a don Juan Eduardo Fernández San Martín, contralor de nuestra universidad, para entregar unas palabras. Muchas gracias, Natalia. Bueno, muy brevemente, quiero especialmente darle la bienvenida a los asistentes que se contactan con nosotros a través de Zoom, integrantes de la comunidad universitaria, y también a los integrantes de otras instituciones que nos ven vía streaming. Esta actividad está enmarcada en el contexto del proyecto UCT 1999, que es un proyecto financiado por el Ministerio de Educación, pero que se vincula además con otro proyecto, que es el 20.101, también financiado por este ministerio, y que hace muy poco se adjudicó la universidad, y el cual pretende consolidar y establecer en la universidad un sistema integral de aseguramiento de la calidad. Cuando esta actividad se organizó y se contempló dentro del proyecto UCT 1999, claramente estábamos en un contexto y una realidad completamente distinto. Esta actividad se planificó como una actividad presencial, hubiéramos estado todos en una sala de reuniones, ¿no es cierto? Y nos hubiéramos visto cara a cara y hubiéramos estado presentes en ese espacio físico. Sin embargo, la emergencia sanitaria producida por la pandemia llevó a que cambiáramos muchas cosas en este proyecto y en otras. Y esto me parece importante y lo pongo de relieve, si bien es sabido, porque el establecer un sistema de aseguramiento de la calidad supone referirse necesariamente al cambio. Y el cambio necesariamente nos trae un elemento que muchas veces está asociado a la incertidumbre, pero también al desafío. Y lo que nosotros queremos hacer con el proyecto UCT 1999, con el proyecto 20.101 y modestamente con esta actividad, es proporcionar precisamente las herramientas necesarias e ir proporcionando poco a poco las herramientas necesarias para ir aplacando o manteniendo bajo control esa incertidumbre y potenciar esta mirada de desafío que la instalación de un sistema integral de aseguramiento de la calidad tiene para una institución como es la Universidad Católica de Temuco. Esperemos que esta jornada sea provechosa. Tenemos una expositora de lujo en esta ocasión, así que por favor también les aprovecho de solicitar que aprovechen la oportunidad para formular las preguntas que crean pertinentes en el curso de la exposición de esta actividad. Agradezco especialmente nuevamente al Ministerio que ha permitido a través del proyecto o los proyectos que les mencionaba la realización de esta actividad. Agradezco especialmente a todas las unidades y sus integrantes que nos han apoyado en esta realización y agradezco también que la expositora haya aceptado nuestra invitación a esta actividad. Gracias, Natalia. Muchas gracias, Contralor. Ahora le damos la más cordial bienvenida a nuestro rector, doctor Aliro Borges Ramírez, a quien lo invito a que pueda entregar unas palabras de bienvenida a esta jornada. Rector. Muchas gracias, Natalia. Muy buenos días a todos y todos. Agradezco la presencia de todos ustedes, todos los que están participando en este tan importante seminario para nosotros. También quiero saludar muy especialmente a la profesora Judith Echarager y agradecer también toda su disposición para acoger la invitación de la universidad para hablar de un tema tan desafiante para todos, ¿no? El tema de la calidad. Y justamente con ese título tan sugerente desde el lente de la academia. Bueno, para nosotros como universidad, el potenciar un sistema de aseguramiento de la calidad es una tarea y un desafío constante, más aún que hoy día con los nuevos estándares y criterios, ¿no es cierto?, que recientemente hemos conocido desde la CNA, el tema de la calidad pasa a ser una dimensión
exclusiva, porque antes el tema de la calidad se veía como transversalmente en cada una de las otras áreas. Aquí aparece un tanto separado el tema de la dimensión de aseguramiento de la calidad y nos define por lo menos 4 criterios. Uno que tienen que ver con la gestión, ¿no es cierto?, con tener una política, un sistema de aseguramiento de la calidad, y obviamente con lo que es propio del quehacer de la universidad, de la formación de pre y de posgrado, de la investigación, de la innovación. Por lo tanto, el desafío es que cómo miramos la calidad de una manera, pero muy transversal en la universidad. Y porque también creemos que es un desafío ético también, dado que atendemos a tantos jóvenes, es que efectivamente hagamos las cosas como corresponde, hacerlas con la máxima calidad que se merecen a quienes nosotros servimos, particularmente en nuestra región. Así que, insisto, el tema de la calidad tiene que ser un desafío constante en nuestro quehacer diario, y hoy día, bueno, escucharemos la conferencia de la profesora Judith y seguramente nos va a ilustrar con mayor detalle esta idea de cómo poder irla abordando desde la perspectiva también de la obligación en sí que tenemos que tener, pero también de la perspectiva de la obligación que nos pone la ley respecto al tema de la calidad. Para nosotros hemos dado algunos pasos en la universidad. Bueno, el hecho de que estemos acreditados por 5 años es que de alguna manera estamos haciendo las cosas de una manera, tendiendo a hacerlas cada día mejor. El poder haber establecido también una Contraloría con una visión distinta, probablemente de lo que uno tiene concebido, una Contraloría que como la palabra lo dice, ver cómo lo están haciendo, si lo hacen bien, sino que como la Contraloría también es una herramienta que nos ayude a tener un mejoramiento continuo en lo que hacemos, que nos ayude a seguir un camino de tender a una máxima calidad en todos nuestros procedimientos, en todo lo que tiene que ver con el quehacer de la universidad. Así que yo solamente me queda agradecer al equipo del proyecto, al equipo de la Contraloría, a las personas que están detrás de la organización de esta capacitación, y muy especialmente agradecerle, profesora, a usted por tener la disposición de ilustrarnos un poco más en este desafío tan importante que es para todos, no particularmente para nuestra universidad, ni para todas las universidades del país. Así que muchas gracias y bienvenida a todos quienes hoy día desde la comunidad Universidad Católica de Temuco nos acompañan esta mañana. Muchas gracias, señor rector, por sus palabras. A continuación, escucharemos la exposición dictada por la doctora Judith Scharager-Goldenberg. Ella es licenciada en Psicología y psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Salud Pública, mención Salud Mental de la Universidad de Chile y doctora en Estudios de la Educación Superior de la Universidad de Leiden, Holanda. Ella al día de hoy se desempeña como profesora titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En lo referente al aseguramiento de la calidad, la doctora Scharager se destaca en las siguientes áreas. Desde el año 2007 a la fecha es directora ejecutiva de la agencia Qualitas. Durante el año 2020 ha sido integrante de diversos seminarios, tales como el aseguramiento de la calidad en la educación superior. ¿Es posible una nueva acreditación en Chile? Organizada por el Centro de Políticas Públicas UC. Como también transición a primer año, bienestar estudiantil y calidad en educación superior, apuntes para la reflexión en contexto COVID-19, organizado por la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Como también la Ley de Educación Superior y su impacto en la calidad de las universidades, organizado por la Universidad San Sebastián. A su vez, durante el año en curso, año 2020, se desempeña como miembro externo del Consejo de Calidad de la Universidad Austral de Chile. En lo relativo a las actividades académico-administrativas, desde el año 2014 a la fecha, es secretaria académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Esta destacada expositora, a quien tenemos el honor de escuchar el día de hoy, es autora de diversas publicaciones académicas a nivel internacional como internacional. A continuación, los invito a enviar sus preguntas en el transcurso de esta exposición a través del chat de esta plataforma Zoom,
como también a través del canal oficial de nuestra universidad en la plataforma YouTube. Sin más que agregar, le damos la más cordial bienvenida a la doctora Judith Zarager Goldenberg con su exposición denominada Al otro lado del espejo, la maravilla de la calidad desde el lente de la academia. Muchas gracias, Natalia, por la presentación. Un saludo al rector, al contralor y todo su equipo, a los asistentes. Realmente el privilegio y el honor es mío. Creo que con pudor escuché lo que Natalia dijo de mí, en realidad no es para tanto. Bueno, la verdad es que la presentación que voy a hacer hoy día muy probablemente no tenga muchas novedades. O sea, yo le comentaba al contralor, a Juan Eduardo, que lo que más bien he hecho es poner en común un montón de ideas que están dispersas y que de alguna u otra manera todos tienen. Y bueno, le he puesto este nombre, espero que vayan descubriendo por qué le puse el nombre a la presentación que está sugerido en el afiche. Ahí, denme un segundo, perdón. Ahí está. No sé si se ve bien. ¿Sí? ¿Todo ok? Ok, gracias. Sí, muy bien. Bueno, como ven, este es un nombre bien particular de una presentación que nos va a traer, como les comento, probablemente muchas novedades, pero quiero ir descubriendo de qué manera la calidad sí está dentro de la academia y no tanto fuera de la academia como parece que se ha estado instalando últimamente. Bueno, pero antes de, bueno, ahí está un poco la imagen que quiero mostrar. Todos conocen probablemente la historia, el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Ahí está Alicia pasando al otro lado del espejo y saliendo. Que debiera acompañarnos esta imagen a lo largo de la presentación que quiero hacer e ir descubriendo un poco cuál es la fantasía que yo quiero transmitir un poco con estas imágenes. Pero antes de referirme al tema de fondo, quería compartir algunas ideas y asuntos muy generales sobre la educación superior que probablemente todos conocen y se refieren un poco a en lo que estamos hoy en día. Hoy en día estamos en un mundo mucho más interconectado. Prueba de ello es la pandemia. Yo creo que qué expresión más gráfica que la pandemia para demostrar lo interconectados que estamos, ¿no es cierto? Y a nivel de la educación superior, evidentemente esta globalización y esta extensión a lo largo y transversalmente a lo largo del mundo, cómo se expresa a nivel de la educación superior. Bueno, hoy en día hay cruces y reconocimientos de titulaciones cruzadas, intercambios en educación superior. O sea, estamos viviendo un mundo global, no solamente en la pandemia, sino que también en la educación superior. Y en Chile, pero no solamente en Chile, sino que también en el resto del mundo y Latinoamérica en particular, hemos sido testigos de un aumento exponencial de la oferta en la educación superior, lo que ha conllevado, ¿no es cierto?, a una diversificación en términos de quiénes son los que ofrecen la educación superior. Hay diversidad de programas, hay diversidad de tipos de instituciones. Fíjense que en los últimos años, desde la reforma del 81, aparecieron en Chile un tipo de instituciones que es bien particular y muy sui generis nuestro, que son los institutos profesionales, y también están los centros de formación técnica, junto con las universidades que conforman una diversidad muy grande, y ello también ha traído una diversidad y un cambio en el perfil de los estudiantes. Pero junto con esto, no solo hay mucho más instituciones de educación superior, no solo hay una deselitización de la educación superior con muchos más estudiantes, sino que al mismo tiempo ha habido una disminución del financiamiento público. Y eso no solamente ha ocurrido en Chile, sino que en la mayoría de los países de la región. Y esta disminución afecta ciertamente
a la sustentabilidad de las instituciones, que han debido diversificar las fuentes de financiamiento y de alguna manera, cuestión que hace, qué sé yo, 40 años atrás no era así, han entrado en competencia y tienen que competir por recursos, por estudiantes, y esta diversidad en la educación superior y en el tipo de instituciones no solamente se expresa en el tipo de oferta que hacen, sino también, reconozcamos, hay diferencias en la calidad de lo que están ofreciendo. Y esta diferencia en calidad de la educación superior que se ofrece ha conllevado un incremento en las demandas de rendición de cuentas, principalmente a través de los procesos de acreditación que todos conocemos. Fíjense que los procesos de acreditación que debieran tener una connotación de evaluar solamente la calidad para dar fe a la población y para dar fe y para rendir cuentas sobre los gastos públicos, se ha transformado en una herramienta de alguna manera de ranqueo, de alguna manera de control, cosa que se ha ido distorsionando y en ese sentido es lo que yo he querido transmitir con estas imágenes de Alicia, ¿no es cierto? Alicia entrando al espejo, este espejo que hace que uno se vea a través de las exigencias de rendición de cuentas, ¿no? En Chile hemos visto que también ha habido un cambio, no solamente a nivel del sistema de la educación superior y del tipo de instituciones de la educación superior, sino que también ha habido un cambio en la institucionalidad, ha habido un cambio de ley, llevamos 2 leyes ya de aseguramiento de calidad, y eso ha conllevado también un aumento de las regulaciones y de las exigencias. El rector comentaba, ¿no es cierto?, por ejemplo, una de las innovaciones en la última regulación es hacer obligatorio ahora un aspecto que debiera, o que antes era concebido como transversal, que es contar con un sistema interno de aseguramiento de calidad. No basta con demostrar ahora que hay calidad en todo lo que uno hace, sino que además hay que demostrar, y hay que tener evidencia de ello, que las instituciones cuentan con un sistema de aseguramiento de la calidad. Ahí está un poco la imagen sobre la regulación. Y bueno, otra cuestión que, como comenté al comienzo, que es un testimonio vivo de la globalización en el mundo y que, por cierto, ha afectado a la educación superior, es la pandemia, ¿no? Hemos tenido todas las instituciones de educación superior que hacer un cambio repentino de emergencia sin planificar a la forma en que trabajamos, a la forma en que enseñamos, a la forma en que investigamos. Surgen nuevas necesidades y nuevas demandas. Se comentó allí de mi participación al comienzo en algunos seminarios sobre bienestar, que es un tema que no voy a tratar ahora, pero me atrevo a señalarlo de todas maneras, una de las cuestiones que se ha hecho evidente en época de pandemia en las instituciones de educación superior son las necesidades de apoyo que tienen los estudiantes, las necesidades de asegurar bienestar. O sea, no solamente tenemos que enfocarnos en los logros de aprendizaje, no digo que no sean importantes, son fundamentales, sino que para poder aprender, las comunidades tienen que gozar de un estado de bienestar o dentro de lo posible y lo restrictivo que es la pandemia, lo más posible. Y ahora volvamos al tema de la calidad, que es una preocupación en todo este contexto. Fíjense que la calidad hace un montón de años era como una obviedad. Probablemente 40 años atrás era tan obvio que las instituciones de educación superior tenían que brindar una educación de calidad. No había cuestión, ¿no es cierto? Era algo implícito, nadie lo cuestionaba, nadie lo ponía en duda. Y con esta diversificación y con esta diversificación no solamente de las instituciones, sino que también en calidad, aparece esta mirada de calidad que hace que todo lo que se hace a nivel de la educación superior sea mirado con una lupa externa.
no solamente con la lupa interna que solíamos mirarnos los que estábamos en la academia hace años atrás, ahí ven la imagen, muchos ojos mirando, y una lupa en que dice la calidad parece ser que se mira a través de los ojos de la acreditación. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿qué es la calidad? ¿Cuáles son las concepciones de calidad? Y vi hoy día, no alcancé a mirar en mucho detalle, que la mayoría de ustedes había respondido una mini encuesta y había expresado su opinión acerca de calidad, y hay una diversidad enorme sobre el concepto, y efectivamente es así. Si uno lee literatura acerca de calidad, uno se puede encontrar una variedad enorme no hay dos papers que sostengan exactamente lo mismo. Y entre la lista de comentarios de ustedes acerca de la calidad, hay varios que comentan que calidad es un concepto polisémico, o sea que se entiende de distintas maneras, ¿no? Sin embargo, hoy en día podemos decir algunas cosas que sí pasan con calidad, con la calidad, ¿no es cierto? Y una de ellas es que lamentablemente producto de esta diversificación, no digo que la diversificación sea mala, al contrario, ¿no es cierto? Ha dado oportunidad a estudiantes, a muchos estudiantes que antes no tenían acceso, pero lamentablemente por la disminución de los fondos públicos y por el hecho de tener que competir por recursos y por estudiantes, las concepciones de calidad se han ido asociando al marketing. Y el marketing, no solamente cualquier marketing, sino que el marketing vinculado con los resultados de la acreditación. O sea, de alguna manera se ha ido distorsionando el sentido de la acreditación. Y ahí pueden ver, esas son imágenes reales, ¿no es cierto?, que he sacado de distintas partes. Las instituciones se promueven, muchas, no digo que todas, uno que es obligación poner cuántos años tiene la acreditación, pero de alguna manera se ha convertido en una herramienta de mercado. Si uno pregunta a la mayoría de la gente común y corriente, como se dice, la gente de a pie, ¿no es cierto? No a la gente necesariamente que está en las instituciones, pero también quienes trabajan en las instituciones de educación superior, ¿qué es calidad? Muchos responden con conceptos que son casi sinónimos a los criterios de acreditación, ¿no? Creo que por acá tengo algunos. Por ejemplo, algunos dicen calidad, demostrar resultados consistentes con los propósitos declarados, que es casi lo mismo que algunos de los criterios de acreditación. No digo que no sea correcto, por favor, no quiero que me malinterpreten, pero la rendición de cuentas y la exigencia de cuentas viniendo de afuera hacia adentro ha hecho que las personas que estamos adentro reaccionemos construyendo conceptos de calidad que se ajustan a la definición de acreditación. Ahí hay otra que es bastante común. Estos son textuales de estudios, ¿no es cierto? Calidad es la capacidad para cumplir con criterios de calidad definidos por el medio, aseguramiento de calidad según el marco legal. ¿Se fijan? Hay como un ajuste entre lo que se concibe como calidad y lo que está definido externamente. También vemos que calidad se asocia al logro de indicadores numéricos. El rector comentaba sobre los nuevos criterios estándares y la polémica que ha provocado, sobre todo en el marco del Consejo de Rectores y muchas instituciones de educación superior, no solamente las del CRUCH, cómo se han ido asociando ahora los criterios de calidad al logro de indicadores numéricos. Y lamentablemente también las concepciones de calidad asociadas a la acreditación se vinculan con la capacidad para acceder a fondos. O sea, hay un incentivo de alguna manera perverso que asocia resultados de acreditación con la posibilidad de acceder a fondos. Se ha ido, si ustedes se fijan, enredando un poco la madeja entre calidad, acreditación, cuestiones normativas, cuestiones numéricas, ¿no? De alguna manera, las concepciones de calidad se han ido restringiendo a lo normativo y a lo que la autoridad externa determina. Sin embargo, de alguna manera, estas tendencias que podemos observar a veces se olvidan de que las concepciones de calidad son y deben ser dinámicas, cambian en el tiempo. Por ejemplo, el contexto histórico, el contexto sociohistórico, determina
qué es calidad en ciertos momentos. Hoy en día, por ejemplo, es inconcebible hoy pensar en calidad si uno no piensa en equidad, y más en equidad en el acceso, por ejemplo, y más recientemente, por qué no decirlo, en equidad de género, igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, o digamos, para todas las personas, para poder acceder no solamente a estudiar en las instituciones de educación superior, sino quienes están adentro poder acceder a cargos, puestos, etc. Entonces, concebir la calidad no puede ser una cuestión estática de un momento, sino que van cambiando en el tiempo, dependen del contexto histórico. Fíjense ustedes, ahí hay unas imágenes de manifestaciones estudiantiles, por lo general, a lo largo de los años, ¿no? Y vemos, por ejemplo, cómo van variando las concepciones y los carteles a lo largo de los años con las experiencias y las instituciones sociales, ¿no? Empiezan a aparecer temas, fíjense ustedes lo que acabo de poner ahora, empiezan a aparecer temas nuevos, ¿no? Angustia, ansiedad. Nunca antes se había pensado en hacer requerimientos y demandas para mejora de la educación superior, haciendo requerimientos que tengan que ver con la salud mental de los estudiantes, por ejemplo. Entonces van cambiando las concepciones de calidad según los intereses de los actores y según las necesidades en los distintos momentos. Fíjense ahí la otra imagen que he puesto, que aparece en los últimos años, ¿no es cierto?, que son carteles reales. Esto hablan de alto en lucro y se asocia con baja calidad, alto en segregación. Entonces, indiscutiblemente, la calidad, si uno la define ahora, tiene que estar abierto y dispuesto para pensar y concebir que no puede rigidizarse y que hay otras formas de concebir calidad. Lamentablemente lo que pasa con los criterios y estándares que quedan fijos y por ley, si mal no recuerdo, debieran durar 5 años. De aquí 5 años, imagínense lo que pasó ahora con la pandemia. Imagínense todos los cambios que se están produciendo ahora y de qué manera los criterios y estándares recogen esa realidad nueva que está ocurriendo. Entonces hay que estar pensando en calidad en forma dinámica, en forma asociado al contexto histórico. Hoy en día, y aquí me pasé, no es otro tema, pero vamos acotando un poco sobre no solamente calidad, sino que cómo se concibe hoy en día el aseguramiento de la calidad. Partimos diciendo que los nuevos criterios que todavía no están en regla, ¿no es cierto?, no están en régimen, pero por ley sabemos que hay una exigencia de que las instituciones instalen sistemas de aseguramiento de la calidad. Entonces, de alguna manera uno dice, bueno, el aseguramiento de la calidad, eh, ¿qué es esto del aseguramiento de calidad? ¿Cómo hacemos para instalar un sistema de aseguramiento de la calidad? Y si uno pudiera dicotomizar o poner como en dos grandes categorías los enfoques de aseguramiento de calidad, vemos que así muy gruesamente, muy dicotómicamente, hay un enfoque que está más orientado a la autorregulación, ¿no es cierto?, de las instituciones, donde los énfasis están puestos en los procesos, en las políticas, en los mecanismos internos, y donde el control se concibe más bien desde adentro, porque se asocia eh, calidad y aseguramiento de la calidad con una capacidad de autorregularse. Entonces, este enfoque apunta a la mejora continua, supone que hay una revisión de ciclos de mediana y larga duración, con planes de desarrollo que van ajustándose en el tiempo, y por cierto, considera el nivel de desarrollo de las instituciones en sintonía con los cambios sociohistóricos. Hoy en día, las instituciones, casi todas tienen unidades de equidad, tienen accesos, en que tienen accesos alternativos al acceso por la PCU, y tienen también y están instalando, ¿no es cierto?, direcciones, unidades o oficinas, en fin, que tienen que ver con la equidad de género también. Y si ustedes se dan cuenta, eso tiene que ver con la capacidad de autorregulación, con el dinamismo. Pero también hay un enfoque de aseguramiento de calidad que está orientado a la rendición de cuentas y el control. Y en este enfoque
el énfasis está puesto en la medición de resultados y en la verificación externa del cumplimiento de estos estándares mínimos. La expresión más concreta son los sistemas de acreditación. Este enfoque de rendición de cuentas representa de alguna manera, lamentablemente, una fotografía de un momento, porque captura la institución con esos criterios que regulan la calidad en un momento determinado, una fotografía. Y de alguna manera se pierde la evolución o lo histórico. Y eso esperaríamos que estuviera desde dentro de las instituciones. Este enfoque, si pudiéramos, insisto, esta es una dicotomía hecha a la fuerza, ¿no? La vida no es así dicotómica, pero desde esta dicotomía, desde este lugar, la calidad se verifica externamente a través del cumplimiento de estándares, ¿no? Pero si uno piensa lo que ha ido pasando con este enfoque, por lo menos esa es mi percepción, espero no molestar a nadie, hay una suerte de desconfianza a la base. Hoy en día los sistemas de regulación parten un poco con la desconfianza. O sea, parten un poco desde la alta probabilidad de que las instituciones estén engañando o estén cubriendo o tapando los errores, ¿no? Y bueno, y desde este enfoque también se vinculan los resultados de acreditación con el financiamiento. Lamentablemente, a mi gusto, a mi juicio, puede que me equivoque, la balanza se ha ido cargando hacia este enfoque. Para mí, el justo equilibrio debiera estar en un buen equilibrio entre los dos enfoques simultáneamente. Pero ¿cuál es el problema, para mi gusto, que este sea el enfoque que predomine? El enfoque de control externo, que debe estar ciertamente, los sistemas de acreditación ciertamente que deben existir, pero cuando se cae la balanza en esto, lo que empieza a ocurrir, y yo creo que ha estado ocurriendo, es que se comienza a instrumentalizar la evaluación de la calidad, ¿no es cierto? La evaluación de la calidad ya no solo se hace con fines de asegurar la calidad, sino que se hace con fines de ajustarse a las normas, a los estándares, con fines de no perder la posibilidad de acceso a financiamiento, con fines de dar una buena imagen, con fines de tener una buena imagen para el marketing. Y entonces ese es el riesgo, no digo que es lo que está ocurriendo necesariamente, pero es como una especie de warning, ojo, eh, poner todo el peso en este lado de la balanza aumenta el riesgo de instrumentalización, ciertamente. ¿Y qué es lo que pasa si es que se instrumentaliza la evaluación y por tanto la acreditación? Empieza a haber una verificación formal y poco flexible de criterios y procedimientos que no siempre hacen justicia a la diversidad y complejidad de las instituciones. Ahí la imagen, no sé si alcanzan a leer las letras, pero si ustedes se fijan, es una imagen que refleja bastante bien lo que ha estado pasando en el discurso, en la polémica, en el debate público que está ocurriendo en el marco de los nuevos criterios y estándares, ¿no es cierto? Ahí dice la persona, el único humano que aparece ahí en la imagen, para que la evaluación sea justa, dice, realizarán la misma prueba, todos se van a subir a ese árbol y evidentemente no todos tienen las mismas competencias. Imagínense el pobre pez y el pobre elefante subiéndose a ese árbol. Entonces, cuando se instrumentaliza la acreditación, y me refiero no solo desde lo externo, sino que también desde el lado interno, o sea, no solamente desde el ente regulador, sino que también desde las instituciones internamente, va perdiendo un poco el sentido de aseguramiento de la calidad que uno debiera esperar si hubiera este equilibrio entre estos dos enfoques. ¿Qué empieza a pasar entonces si se instrumentaliza la acreditación? Se empiezan a subvalorar mecanismos de aseguramiento de la calidad intrínsecos al trabajo académico y solamente se consideran acciones de aseguramiento de calidad de los que están en los criterios de acreditación. Y a veces se pierde el alma de las disciplinas. Por ejemplo, hay disciplinas en que lo que tiene valor en términos de difusión y publicación no es el paper easy, es un libro. Y todo el mundo sabe que para elaborar un libro no es el mismo timing
que para elaborar un paper. Y hay mucho trabajo detrás del desarrollo del libro, pero no están medibles, no es medible el tiempo de reflexión, el tiempo de discusión, el tiempo de conversación entre académicos, no está reflejado en los criterios de acreditación. Es una actividad intrínsecamente académica que lamentablemente no tiene traducción numérica y por lo tanto no cuenta a veces para medir la calidad. Y eso empieza a pasar entonces cuando uno cree que todo tiene que estar medido en números y hay algunas cosas que no son medibles. ¿Qué puede pasar si se sobreinstrumentaliza la acreditación ahora adentro de las instituciones? Se empiezan a generar planteles administrativos que se especializan en aseguramiento de la calidad. No digo que sea malo, no digo que sea incorrecto, pero estos planteles, estas profesionales que trabajan en pos del aseguramiento de la calidad y están complementariamente trabajando con los académicos, si no trabajan colaborativamente con el mundo académico, empiezan a burocratizarse los procesos de aseguramiento de calidad y los académicos se empiezan a alejar y decir, bueno, para eso está el profesional experto en aseguramiento de calidad, yo sigo haciendo mi tarea que no tiene una medición numérica y ahí están los profesionales expertos que traducirán en formularios y en indicadores lo que está pidiendo el ente regulador externo. Y eso no debiera pasar. Entonces, el desafío está en un balance entre estos dos enfoques, ¿no es cierto? Entre un enfoque de rendición de cuentas en que tengo que probar, perdonen que esté en inglés la imagen, tengo que probar cosas, rendir cuentas, o en un enfoque de aprendizaje institucional continuo, de ajuste dinámico, en que tengo que mejorar. Y ahí están esos dos enfoques que yo les comentaba, un enfoque de aseguramiento de la calidad con foco en lo interno y un enfoque de aseguramiento de la calidad con enfoque en la rendición de cuentas hacia afuera. Hoy en día, con los sistemas de aseguramiento de calidad a nivel de una dimensión instalada, la rendición de cuentas no solamente es hacia afuera, también es hacia adentro. Y empieza ahora a haber como una doble rendición de cuentas, porque no solamente hay que rendir cuentas al ente regulador que está fuera de la universidad, sino que también a las autoridades internas que están preocupadas del aseguramiento de calidad. Y eso no está mal, todo lo contrario, está perfectamente bien. El problema está, para mi gusto, en la tentación de las métricas, o sea, como en la sobrevaloración de los números, de las métricas. ¿Y estas métricas en qué contexto caen? Hoy en día la transparencia se ha vuelto un valor y eso tiene sin duda un valor positivo, ¿cierto? Las instituciones ya no son estas entidades sobre las cuales nadie podía opinar, las universidades antes eran como unas torres de marfil y nadie opinaba, nadie decía nada, incluso nadie investigaba acerca de la educación superior. Hoy en día no solamente hay opinión acerca de la educación superior, hay regulación de la educación superior, sino que hay una cantidad enorme de investigaciones acerca de la educación superior. Pero también para mi gusto tiene un lado negativo, que hay como un exceso de transparencia, de manera que como todo hay que transparentarlo y lo que uno transparenta es instrumental o conlleva una ganancia, un incentivo, tiene el riesgo de esta instrumentalización. Y ahí hay que saber encontrar el justo equilibrio. El problema está también cuando estas exigencias de transparencia surgen en un contexto de desconfianza y sospecha. Todos sabemos lo que ocurrió en 2010 con el sistema de acreditación, ¿no es cierto?, que hubo una tremenda crisis a nivel de la acreditación, hubo personas que cayeron en descrédito y se generó un clima de desconfianza que tiñó todo el sistema. Y ahora entonces hay como una sospecha permanente al respecto. Y entonces esta exigencia de transparencia no cae en un clima de confianza, sino que cae en un clima de desconfianza, lo cual lo hace de alguna manera más complejo.
En la complejidad está entonces que estas exigencias de hacer todo transparente, ¿no es cierto?, comienzan a suplantar las relaciones de confianza. Antes, como comentábamos, quienes llevamos más años en el mundo de la educación superior, la calidad era una obviedad. Nadie cuestionaba, nadie ponía en duda. Hoy en día hay que demostrarlo, ¿no es cierto? Y eso está bien, pero el problema es que cuando la exigencia de demostrarlo se hace en un contexto de desconfianza, ahí empieza la complejidad, ¿no es cierto? ¿Por qué es complejo? Porque se empieza a favorecer la creencia de que es mejor, es preferible reemplazar el juicio académico, este juicio académico que se adquiere en la experiencia, en la docencia, en la investigación, en la práctica profesional, en la reflexión, en la colegialidad, en los cuerpos colegiados, se empieza a reemplazar este juicio que se desarrolla en este marco por métricas objetivas, puse objetivas en negrita, vamos a ver por qué, que se expresan en indicadores numéricos y se basan en datos estandarizados. Y aquí he puesto esta imagen que algunos ya deben haber visto, la utilicé en otra presentación anterior que me ha gustado mucho, no es mía, por cierto. Está en un libro que se llama La tiranía de las métricas, los invito a revisarlo, de un autor que se llama Müller, en 2018. Y él plantea que no es que las métricas sean inútiles o intrínsecamente perniciosas, ciertamente que no, pueden ser muy útiles. Pero el asunto es que no todo lo que es importante se puede medir y mucho de lo que se puede medir a veces carece de importancia. Y hay muchas cosas de actividad académica en las universidades que no es traducible, como yo les comentaba, en datos numéricos, ¿no? El problema es que cuando empieza a establecerse estándares numéricos para todo, las instituciones naturalmente empiezan a reaccionar y a reaccionar a favor de aquello que es medible y no muestran aquello que no se miden, que es también actividad académica. Y aquí puedo comentar desde uno de mis sombreros que fue presentado al comienzo como directora de Agencia Qualitas, cuando éramos agencia acreditadora, nos pasaba muchas veces que en los formularios de acreditación las carreras ponían lo que se exigía en los criterios de acreditación, pero omitían un montón de actividades académicas valiosísimas, proyectos de investigación, y otras actividades académicas que no estaban en los criterios de acreditación, pero daban cuenta del valor de la calidad. Y eso empieza a pasar. Las instituciones empiezan ciegamente, sin querer, ¿no es cierto?, a mostrar solamente aquellos indicadores que son los exigibles y se olvidan de mostrar aquellas otras cosas que no están medidas en las métricas. ¿Para qué evaluamos el nivel de calidad de programas de estudios y de las instituciones? Ahí tenemos como hay tres focos, ¿no es cierto? Hay un foco a nivel de la institución, hay un foco a nivel de los programas, no solamente las carreras, y también hay un foco a nivel de las asignaturas, en particular los programas de asignaturas, ¿no es cierto? Y con el nuevo sistema de acreditación integral se hace más evidente que estas tres cosas van de la mano. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que el nuevo sistema de acreditación con la nueva modalidad de acreditación integral lo que va a hacer es mirar a la institución, pero va a elegir carreras, no se sabe bien si al azar o intencionadamente, para ver cuán coherente es la política institucional y cómo baja se supone que es lo que se va a evaluar a nivel de los programas particulares, ¿no es cierto? De manera que los resultados de los programas a su vez también debieran verse reflejados en las asignaturas y aquí se ve la integralidad. Y esto es lo que viene, ¿no es cierto? Esta acreditación integral es lo que va a ocurrir entiendo yo, en un par de años más, una vez que los criterios estén aprobados. Y aquí quería compartir con ustedes un tema, ¿no es cierto? En este contexto, ¿qué significa evaluar?
hemos hablado, se evalúa la calidad, se evalúan las instituciones, se evalúan los programas, se evalúan las asignaturas, se evalúa el rendimiento de los académicos, los estudiantes evalúan la docencia. Pero ¿qué es evaluar? En definitiva, probablemente muchas de estas cosas ustedes las tienen claras, pero es una puesta en común, ¿no es cierto? He puesto algunas definiciones. La evaluación, una de ellas dice que la evaluación es un instrumento para estudiar, comprender y ayudar a mejorar los programas en todos sus aspectos importantes, incluyendo el diagnóstico de los problemas a los que se dirigen, su conceptualización, diseño, su implementación, administración, su resultado y su eficiencia. Implícito hay acá que cuando uno evalúa, en este caso la calidad, no solamente puedes evaluar resultados, sino que evalúa un continuo de cosas. Se evalúan los insumos, se evalúan los recursos que cuentan, el proceso y los resultados, y también se puede evaluar de alguna manera o intentar inferir la evaluación de su impacto, que la acreditación ciertamente lo piden cuando se evalúa vinculación con el medio. Lo que se está pidiendo es el impacto de las acciones de vinculación. O sea, se mide a lo largo de un continuo, de todo un proceso, ¿no es cierto? El proceso de evaluación, otra definición, consiste en determinar hasta qué punto los objetivos educativos han sido alcanzados mediante los programas de currículo y enseñanza. Eso es evaluar. Y otra definición, evaluación es una medición sistemática de la operación y o de los resultados de un programa o de una política comparados con un conjunto de estándares, ¿no es cierto?, que es lo que tenemos ahora, implícitos o explícitos, los vamos a tener explícitos, ¿no es cierto?, como una manera de contribuir al mejoramiento de dicho programa o política. Esas son algunas definiciones de evaluación. Ahora, ¿cuáles son los propósitos de una evaluación? Hay distintos propósitos. Un propósito es el mejoramiento del programa. O sea, cuando hablamos de mejorar un programa, estamos hablando de una evaluación formativa. ¿Qué es lo que hacemos todos los que hacemos docencia, ¿no es cierto?, con las pruebas y los controles durante el semestre? Es una evaluación formativa, por lo tanto tiene que haber un feedback, tiene que haber una retroalimentación para que a quien es evaluado, ya sea el programa o un estudiante o un académico, sepa qué aspectos debe mejorar. Otro propósito de una evaluación es un insumo para decisiones institucionales. A veces, ¿no es cierto?, las universidades tienen que tomar decisiones sobre si siguen con un programa o no siguen con un programa. Podemos decir que esta es una evaluación de tipo sumativo, como es de final, y a veces hay que cerrar programa o porque tiene baja demanda o porque no es pertinente a la región, etc. Entonces, la evaluación conlleva a una toma de decisiones. Otro propósito de una evaluación es para rendir cuentas. Se evalúa, como ya vimos, ¿no es cierto?, se evalúa el programa contra unos estándares que están consensuados para rendir cuentas hacia afuera al ente regulador o a la comunidad, o hacia adentro a las autoridades o a la comunidad académica interna. Y también se evalúa con fines de generar conocimiento, y esto se trata de investigación aplicada, ya sea investigación acerca de la docencia o investigación aplicada a nivel de alguna disciplina. Y también hay evaluaciones, le he puesto simbólica, que es mostrar que se hace evaluación, pero sin la intención de usarla. Por ejemplo, para legitimar una decisión ya tomada, y entonces lo que se usa es que la evaluación es una especie de pretexto que confirma la decisión a priori. Esta lo puse en negrito, por supuesto, en fondo negro. No sé si es la mejor definición o propósito de una evaluación a la cual debiéramos propender. En este contexto, yo quisiera invitarlos a pensar si evaluar es lo mismo que medir. Y hago esta pregunta porque como están en el debate todos los indicadores numéricos de los estándares, uno se pregunta, bueno, medir, evaluar, ¿es lo mismo? Y si uno ve en las definiciones de lo que es medir, sabemos que medir es asignar un número, un numeral a una propiedad, característica, fenómeno, etc. Eso es medir. Se asigna un número, un valor, ¿no es cierto?
¿Y qué implica evaluar? Evaluar implica una valoración del resultado obtenido en una medición. Implica un proceso de interpretación de la información. O sea, no basta solo con ver el número. Implica hacer una inferencia respecto al cumplimiento de los objetivos. Implica juzgar el valor de un programa. Implica rendir cuentas. Implica también identificar las mejores prácticas de aseguramiento de calidad en el contexto en que estamos. Quiero poner un ejemplo para saber si queda más claro esto, la diferencia entre evaluar y medir. Vimos que medir es asignar un número, ¿no es cierto? Pero evaluar es formular un juicio de valor que puede o no estar basado en una medición. Por ejemplo, un ejemplo muy doméstico, ¿no? Miguel mide 1,52 m. Esa es una afirmación sobre una medición. Y uno se pregunta, ¿es Miguel una persona baja? Si lo evaluamos, ¿no? ¿Tiene un problema de estatura? Es una evaluación. Bueno, depende, por cierto, de la edad, porque si Miguel tiene 10 años o 14, a lo mejor no es lo mismo que si tuviera 40. Depende del país. No en todos los países las personas tienen la misma estatura. Depende del género y depende también de otras variables psicosociales. Por ejemplo, ¿Miguel se quiere dedicar a jinete o a basquetbolista? ¿Va a jugar básquetbol o va a ser el jinete de caballo? Entonces, evaluar no basta con mirar el número. Y para formarse un juicio es un proceso, ¿no es cierto? Lo cual significa que la instrumentalización de los resultados de una puesta en común de datos en los formularios no es suficiente. Otro ejemplo que quiero compartir, y este es un ejemplo real, que lo saco de una experiencia que teníamos cuando acreditábamos en Agencia Qualitas, ahora trabajamos en otras cosas, no en acreditación. Sigamos con Miguel. Miguel es profesor de la asignatura de química en una escuela secundaria y está cursando un magíster en didáctica en la Universidad Palmeras, cualquier universidad. Termina su magíster y se reintegra como docente a la misma escuela. No recibe aumento de salario y no es ascendido a jefe de departamento. O sea, lo que logró Miguel es mejorar su didáctica. El hecho que no reciba un aumento de sueldo o que no cambie de puesto es un indicador de una debilidad del programa de magíster. ¿Es el indicador más adecuado para evaluar el impacto o el éxito de un programa? Si ustedes se recuerdan, de repente en los criterios de acreditación para medir el impacto se valora solo si la persona que cursó un programa de posgrado ha tenido un cambio en el desarrollo de su carrera. Pero a lo mejor Miguel no quería ganar más dinero. A lo mejor Miguel no quería ser jefe de departamento. A lo mejor Miguel solo quería mejorar su didáctica. ¿Una agencia de acreditación lo estimaría un indicador adecuado o lo consignaría como una debilidad el hecho que Miguel volvió a hacer clases a su curso sin tener ninguna mejora en aspectos observables o medibles? No sé qué opinan ustedes, lo podemos comentar después. Otra pregunta que hay que hacerse con respecto a la evaluación es ¿quién está interesado en la evaluación? Bueno, ahí tenemos distintos ejemplificados en 3 tipos o categorías de cargos, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, los profesionales de las unidades de calidad, que están inmersos en una lógica de evaluación, por cierto, son los responsables de responder a las demandas de rendición de cuentas, más ahora que nunca con las exigencias de acreditación. Y estos profesionales probablemente están interesados en la evaluación para monitorear la efectividad de una nueva política institucional, para identificar debilidades o fortalezas en los procesos de autoevaluación en el marco de la acreditación de programas y también para poder escribir los informes o llenar los formularios de autoevaluación que se van a presentar a las agencias acreditadoras. Por su parte, fíjense ustedes, los académicos necesitan la evaluación para monitorear el progreso de sus estudiantes, para retroalimentar acciones de motivación en procesos de aprendizaje de sus estudiantes. Por ejemplo,
si uno hace una innovación pedagógica, puede evaluar el cambio. Para evaluar entonces justamente estas estrategias pedagógicas, para hacer seguimiento a sus investigaciones y también para dar y recibir retroalimentación de ideas y producción intelectual, tanto propias como de los pares, ¿no es cierto? Fíjense, todos tenemos distintos intereses complementarios en la evaluación. ¿Qué pasa con los organismos externos que regulan la calidad? Estos organismos necesitan la evaluación para formular políticas, para establecer estándares y focalizar metas, para monitorear la calidad de educación de los integrantes del sistema, para recompensar o sancionar prácticas y para canalizar recursos tanto económicos como humanos, ¿no es cierto? Entonces, si vemos, tenemos distintos actores, en inglés se llama stakeholders, o grupos de interés, que están interesados en la evaluación, pero desde distintos lugares, desde distintas posiciones. Entonces, uno diría, bueno, aquí hay distintas posiciones y básicamente vamos a mostrar dos posiciones importantes. Una, la posición desde dentro y la posición desde fuera, ¿no es cierto? Esta distinción, evaluación interna, evaluación externa, se refiere a la ubicación del evaluador respecto de lo evaluado. Si el evaluador es lo mismo que el evaluado, o sea, nos referimos a la autoevaluación, estamos en una posición. Si es parte de la organización, por ejemplo, la carrera, se trata de una evaluación muy interna y mucho más cercana. Pero si trabaja o está desde fuera de la organización y llega, por ejemplo, al programa común externo, que puede ser un par evaluador o una agencia acreditadora, se trata de una evaluación externa. A veces uno se pregunta, fíjense, si los profesionales de las unidades de calidad son internos o externos, porque no forman parte del programa de estudio, están dentro de la institución y están ahí en esa dualidad que son al mismo tiempo internos y externos. Tienen esa doble mirada, lo cual tiene sus pros y sus contras. Y estas evaluaciones desde estas posiciones distintas, ¿siempre son objetivas? Ahí he puesto unas imágenes para que ustedes veamos, fíjense lo relativo que es. No sé si alcanzan a ver. Tenemos ahí, por ejemplo, una imagen que estamos todos viendo, o sea, 3 personas viendo un arbolito, y cada uno ve el árbol, pero infiere cosas distintas. Hay uno que ven, están pensando en lo ecológico, en la naturaleza, otros ven la fruta y otros ven cuánto dinero pueden sacar de la venta de la fruta, qué sé yo. Y acá tenemos 2 imágenes, ¿no es cierto? Una con un número en el suelo. Y bueno, la pregunta es un 6 o es un 9, depende de la posición. Alguien que está desde el lado del 6 podría decir, no, este programa no acredita. Pero alguien que está desde el lado del 9 podría decir, pero ¿cómo? Si la docencia mía es de calidad, pero bueno, los números no están mostrándolo, pero miramos el proceso. Y tenemos este otro imagen al lado, mi lado derecho por lo menos, en que uno dice, bueno, ¿cuántas barras hay? ¿Hay 4 o hay 3 barras? El que ve 4 dice, para poder demostrar calidad deben ser 6 paperices. Y el que ve 3 a lo mejor dice, pero en nuestra disciplina importan los libros, no la paperice. Y si ustedes se fijan, la evaluación no es siempre objetiva. La evaluación depende de la posición del evaluador. Algunos otros ejemplos conocidos por todos, pero, por ejemplo, fíjense bien en los elementos que voy a ir mostrando. Por supuesto que yo no los veo a ustedes, pero quiero que en su cabeza vayan diciendo qué es lo que ven. Yo veo un 12, yo veo un 13 y yo veo un 14. Y ahora yo veo una A, y donde veía el 13 veo una B, y veo una C. Esta lámina lo que pretende mostrar o compartir con ustedes es que a veces lo que uno ve depende del contexto, ¿no es cierto? Si uno le tiene miedo a las arañas y ve una cosa negra, ahí lo más probable es que
vaya a pensar que lo negro es una araña, si está oscuro, no está oscuro. O sea, el contexto nos lleva a ver cosas distintas. Si el contexto es de desconfianza, podemos ver la B o el 13. Si el contexto es de confianza en las instituciones de educación superior y en la mejora continua, bueno, ahí veremos la B o el 13 dependiendo cuál es el contexto. Otra figura que ayuda mucho a ilustrar esta distinción entre lo objetivo y lo subjetivo es la clásica pregunta, todos deben haber visto esta lámina o estas imágenes, y la clásica pregunta es, ¿cuál de las dos líneas es más larga? Todo el mundo ya sabe, porque es una lámina bien conocida, que la línea superior se ve más larga que la de abajo, pero si uno la mide, son idénticas. Y fíjense que aquí distorsionamos, en el sentido que tendemos a ver la de arriba más larga, aun cuando sabemos que no lo es. Pero quienes no distorsionan, por ejemplo, hay una tribu en África que no tienen en su entorno, en su hábitat, vértices, sino que viven en entornos con elementos curvos, por así decir, y ellos distorsionan menos. Ellos tienden a ver sistemáticamente las dos líneas iguales. Esto implica que la experiencia previa, el contexto, llevamos en experiencia y en contexto, hacen que veamos una cosa u otra, y pone en duda y en tela de juicio la verdadera objetividad. Y la última lámina para mostrar esta puesta en duda de la objetividad es si están derechas las líneas horizontales que separan las filas estas de cuadrados. Se ven chuecas, por lo menos yo las veo chuecas, pero si uno hace el esfuerzo de ir viendo y seguir la línea, uno se da cuenta que son absolutamente paralelas las líneas horizontales. Pero distorsionamos, porque la percepción es dinámica, no es estática, no solamente percibimos con los ojos, lo que yo les decía, una cosa es poner un número y otra cosa es evaluar. Evaluar conlleva un proceso interno de reflexión y de interpretación de lo que uno observa. Y volvemos a nuestra Alicia, que es como el leitmotiv de mi presentación, y ahí tenemos a la Alicia antes de cruzar el espejo. Antes de cruzar el espejo, tendemos a mirar la calidad con el lente de los criterios de acreditación, tendemos a mirar la calidad sintiéndonos observados, bajo sospecha, pero mi invitación es a que crucemos el espejo y miremos desde dentro de la academia, más colorido, todo, y sin la sospecha, los ojos quedan lejos. Y entonces, lo que quiero hacer ahora es ir comparando qué es lo que uno espera en términos de la calidad desde fuera del espejo y al otro lado del espejo. Y cuando me refiero al otro lado del espejo, voy a hacer evidente lo que he querido transmitir. Al otro lado del espejo es desde dentro, desde las instituciones, desde la academia. Y con esto no quiero excluir a los profesionales que no son académicos, porque para mí academia es el conjunto, es la conjunción del trabajo tanto de académicos como de profesionales, administrativos y también de estudiantes. Entonces, lo que quiero hacer ahora es ir haciendo un contrapunto entre lo que a mi juicio está antes de cruzar el espejo y cruzando el espejo al otro lado, ¿no es cierto? Antes de cruzar el espejo, con los ojos más de desconfianza y con los ojos que hacen sinónimo en algunos casos la acreditación con la calidad, y que deja fuera muchos aspectos que no son recogidos por estos criterios que son una fotografía del momento. Desde esa óptica, desde ese lugar, desde esa posición, los organismos del Estado han trabajado en forma más independiente de las instituciones y no han reconocido suficientemente, no sé si desconocido del todo, la diversidad y no han valorado debidamente los aportes dentro del sistema, que es la gran queja que hay en el debate actual sobre los criterios. Al otro lado del espejo,
las instituciones y los organismos que conforman el SINASES trabajan juntos, como parte constitutiva del sistema de aseguramiento de calidad en educación superior, sobre la base de la confianza. Ese es donde Alicia cruza el espejo. Antes de cruzar, hay menor credibilidad en el mundo académico acerca, o sea, me refiero del mundo académico, de los académicos, acerca de los procesos de acreditación y sus beneficios para el mejora continua, justamente porque lamentablemente se ha ido instrumentalizando. Entonces, el mundo académico dice, ¿para qué? ¿Para qué voy a trabajar yo en esto si hay encargados de este asunto? Yo siempre cuento un cuento medio aburrido ya porque lo he contado muchas veces, pero me sirve para ilustrar. Muchos años atrás, en mi escuela, en la Escuela de Psicología de la Católica, antes que se externalizara el servicio de aseo, el personal que ayudaba con el aseo en la escuela era gente conocida, amigo, que iba todos los días con uno y que era parte de la comunidad reconocida como tal, tenía continuidad en el tiempo, y estaba el Lucho, Antonio, no sé quién, y entonces era uno más de nosotros. Y la verdad es que había un cuidado colectivo por mantener el aseo. La gente no derramaba el azúcar y lo dejaba ahí, porque el aseo era tarea de todos. Cuando se externalizó en un sistema externo de aseo, lamentablemente me ha tocado ver que a veces la gente derrama el azúcar y deja ahí. Como que se externalizó el aseo, ya no es un problema mío, sino que hay personas encargadas del aseo. Y creo que ese es el riesgo a lo que me refiero con la instrumentalización, que ahora hay personas encargadas del aseguramiento de calidad que llenan los formularios. Entonces, como académico, esa no es mi tarea. Al otro lado del espejo, yo creo que hay que recrear o recuperar la confianza desde el académico y desde las instituciones en la evaluación de calidad, y recuperar el valor de la opinión de pares externos y reconocer que son un insumo fundamental para el mejoramiento continuo, y por lo tanto, como académico, me involucro en los procesos de generación de calidad y también de evaluación de calidad. Desde antes de cruzar el espejo, lo que yo he visto, puede que me equivoque en algunas cosas de estas, pero lo que he visto es temor a innovar y demostrar a innovación al ente acreditador. Cuando estábamos acreditando en Qualitas, el temor de las carreras era: ay, estamos justo en proceso de innovación curricular, a lo mejor eso va a implicar un castigo. Y no es así, ¿no es cierto? Entonces, o estamos justo postulando un proyecto, mejor no lo muestro porque no lo hemos adjudicado, estamos en proceso de ajuste. Entonces, ese temor a innovar y mostrar la innovación en la presentación de datos hace que se omitan aspectos relevantes del programa o la institución que se evalúa, porque no se ajustan a lo que piden los criterios. Al otro lado del espejo, desde el mundo académico, hay un convencimiento que la innovación y la evidencia en la presentación de datos demuestra los avances en calidad. No se teme decir: estoy en pleno proceso de desarrollo de la innovación, porque porque es dinámico. Ya vimos que la calidad es una entidad dinámica que no se limita a la fotografía del momento, sino que debiera ser no una fotografía, sino una película o una serie, tal vez, más que una película, con capítulos. Desde antes de cruzar el espejo, no hay suficiente reconocimiento de la naturaleza de las disciplinas o incluso de lo multidisciplinar y la cultura académica específica en los programas. Desde el otro lado del espejo, el cumplimiento de criterios debía ser cuidadoso y considerar la naturaleza de cada disciplina y su cultura académica, y mostrar, por así decir, el alma de esa carrera. No estandarizar, porque todas las disciplinas tienen su alma, su demostración de calidad intrínsecamente. Desde antes de cruzar, se automatizan y se estandarizan los procesos de autoevaluación y, por así decir, este neologismo, se formularizan los informes. Pero al otro lado, desde el mundo interno de las instituciones, los procesos de autoevaluación conllevan espacios de reflexión académica,
donde se aplican criterios generales y específicos para las disciplinas, y entonces la autoevaluación se recupera como un proceso sustantivo y con sentido. Desde antes, el personal profesional especializado en aseguramiento de calidad es solamente responsable de los informes, y los académicos tienen solo una participación marginal por lo mismo, porque no tienen interés, porque la acreditación se ha reducido a la medición, no a la evaluación, a poner el número, a poner el formulario. Pero desde este otro lado, académicos, docentes, investigadoras, trabajan colaborativamente por la calidad con los profesionales de gestión institucional y de la calidad. Es un equipo de trabajo, no es tú haces esta tarea, yo hago la otra. La calidad es una unidad, y eso es lo que debiera ocurrir al otro lado del espejo. Desde la mirada más desconfiada, se minimiza el rol de los académicos en la autoevaluación de sus propios programas y se afecta, en la misma línea lo que dije, el proceso reflexivo disciplinar que conduce a la mejora continua. ¿Quién mejor que los mismos profesores que hacen clases, que investigan, son los que saben dónde aprieta el zapato, qué es lo que hay que mejorar? Y eso a veces no se refleja en un formulario. Pero por favor, esto no es una atribución de culpas al personal profesional, sino que es una trampa causada por la sobrereacción que ha producido el sistema en los criterios de acreditación. A este lado, con Elisa de colores, el rol de los académicos en la autoevaluación de sus propios programas adquiere gran relevancia, como le dije, en un proceso reflexivo desde la disciplina que conduce ciertamente a la mejora continua. Entonces, la invitación es a dar el siguiente paso en el sistema de aseguramiento de calidad. Y como decía el Contralor, ustedes se han adjudicado 2 proyectos muy importantes, muy interesantes, que van a ayudarles a dar el siguiente paso, ¿no es cierto? Y en este contexto, la invitación es que evitemos algunas cosas. O sea, hay que hacer un esfuerzo consciente por evitar instalar lógicas eficientistas más que académicas, por evitar, hay que evitar, ¿no es cierto?, inhibir la innovación, hay que evitar que la producción académica subordine y desvalorice la formación profesional solo con el fin de cumplir estándares académicos. Hay que evitar instalar una cultura de auditoría o inspectoría académica en lugar de una cultura de calidad. Hay que evitar que el cumplimiento de requisitos administrativos adquiera mayor valor que los procesos académicos. O sea, que importe más el acta de la reunión del comité curricular que los procesos a los que ha conducido la actividad del comité curricular. Hay que evitar aplicar rutinaria y mecánicamente las técnicas de evaluación con fines de acreditación, perdiendo el sentido de la evaluación con fines de mejora, ¿no es cierto? Es un riesgo. Ahora, a todos nos pasa, todos pisamos el palito, todos estamos en el mismo riesgo. Hay que evitar que la academia esté al servicio de la gestión y no a la inversa. La gestión académica evidentemente es una herramienta auxiliar fundamental para que la academia haga lo suyo. Hay que evitar externalizar la gestión de calidad como un servicio de aseo subcontratado, como el ejemplo que les di. Y hay que evitar caer en un isomorfismo de los programas o instituciones, que es la tendencia a imitar otros programas que han sido acreditados por mejor resultado que el que yo he obtenido, y así disminuir la incertidumbre en los procesos de certificación de calidad. Eso implica, o sea, implica hacer un esfuerzo, eso implica trabajar en equipo, y yo creo verdaderamente que, como decía el rector, esta instalación de este sistema integral de calidad va a contribuir ciertamente a fortalecer este esfuerzo por no instrumentalizar. Por último, quisiera invitarlos a pensar un poquito en la cultura de calidad, ¿no es cierto? Como un siguiente paso, y entiendo que los proyectos que ustedes han presentado y se han adjudicado
lo que quieren es justamente permear la institución toda ella con una cultura de calidad. Ahí he puesto un modelo, uno de tantos, ¿no es cierto?, de cultura. La cultura de calidad está compuesta por elementos estructurales, formales, ya voy a ir comentando en la próxima lámina, que se compone de aspectos normativos, estratégicos, operativos, pero también hay elementos psicológico-organizacionales, si pudiéramos llamarlo, que comprenden al colectivo, o sea, a la comunidad académica, a los individuos, a cada una de las personas que componen la comunidad académica, y dentro de lo colectivo, evidentemente, una cultura de calidad se funda en la confianza, en valores compartidos, y tiene que haber una credibilidad en el liderazgo a través de una comunicación y participación de todos los miembros de la comunidad. Y tiene que haber también un compromiso y responsabilidad y involucramiento de cada uno de los miembros. Así se va construyendo una cultura de calidad. Y aquí voy desagregando un poco los elementos de cada uno de estos componentes de la cultura a nivel de estructura y forma. Los aspectos normativos son objetivos de calidad documentados. Por ejemplo, el sistema interno de calidad, que va a tener su regulación, va a tener su estructura, va a tener seguramente una persona encargada o un equipo encargado. Lo estructural formal de una cultura de calidad también se compone de aspectos estratégicos, determinación de responsabilidades para la implementación de estos objetivos. Por ejemplo, la Dirección General de Gestión Institucional, que tiene responsabilidades, ¿no es cierto? Y también se compone de aspectos operativos, de garantía de calidad, y herramientas y medidas específicas para el aseguramiento de calidad, como por ejemplo todos los procesos de autoevaluación y las herramientas que se generen y se desarrollen gracias a estos dos proyectos que se han adjudicado. Pero hay un componente que no debe olvidarse, porque la universidad está integrada por personas, y las personas son individuos que forman colectivos, ¿no es cierto? En el elemento psicológico organizacional, para efectos de la cultura, hay dimensiones culturales individuales de la calidad, como es el compromiso, la responsabilidad y el involucramiento de cada uno de los integrantes. En los académicos, a lo mejor el compromiso de desempeño académico, el involucramiento, perdón, es la participación en los cuerpos colegiados, a nivel de los estudiantes también, en los representantes estudiantiles, en los cuerpos colegiados, en sus organismos como las federaciones estudiantiles, etc. Y hay una dimensión cultural colectiva. Todo ello conforma esta cultura de calidad que tiene que ver con las interacciones entre los miembros de la universidad. Y como comentaba en el diagrama, ¿no es cierto?, esto está expresado a través de un liderazgo, tiene que haber sistemas de comunicación fluidos, ágiles, y tiene que haber mecanismos de participación que estén orientados a la calidad, que respondan a la colaboración mutua de todos los integrantes de este colectivo, respaldado por valores compartidos y, por supuesto, sobre la base de confianza entre los miembros de la organización. Para ir llegando como al final, algunos elementos que facilitan la instalación de una cultura de calidad son las políticas y normas institucionales claras sobre calidad, la definición y distribución equitativa de tareas, eso tiene que ver con una demanda interna, ¿no es cierto? Sistemas de comunicación efectivos, compartidos y transparentes. Estos son elementos que si están, hay que tener cuidado, cuidarlos para poder instalar una cultura, porque hay otros elementos que pueden inhibir o frenar o obstaculizar el desarrollo de una cultura, ¿no es cierto? ¿Cuándo pasa este freno? ¿Cuándo cuesta instalar una cultura de calidad? Cuando está el foco puesto en la inspección y el control, en desmedro de la participación y el desarrollo. Cuando hay escasa comunicación interna que bloquea la claridad de derechos y deberes. Cuando hay una sobrereacción a las demandas de regulación externa. Y cuando hay escasa o nula participación de académicos y estudiantes en organismos colegiados. Esos elementos frenan y los de arriba favorecen o facilitan. Por lo tanto, al otro lado del espejo, la calidad está puesta en la academia con la colaboración de profesionales especializados, donde se instala una cultura de autoevaluación, hay una mayor disposición a la evaluación externa y apertura a la transparencia. Cuando hay procesos de revisión y ajustes periódicos de los planes de estudios,
cambios en los procedimientos, sin miedo a innovar, cambios y ajustes en los contenidos, las asignaturas, rediseño de currículos. ¿Qué mejor prueba que tuvimos que hacer un cambio de emergencia en pandemia para poder seguir funcionando y desarrollando y cumplir la misión? Cuando hay disponibilidad de información para la toma de decisiones, cuando hay fortalecimiento de mecanismos de registro, información para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y la calidad está puesta en la academia con la colaboración de estos profesionales especializados que son un gran apoyo, cuando hay un empoderamiento de las instituciones y de las unidades académicas respecto al avance propio de sus estudiantes, cuando hay un mejoramiento y reconocimiento en los procesos de carrera académica de los profesores y las profesoras, cuando hay efectividad en la asignación de recursos para la provisión de infraestructura, equipamiento docente y de otras inversiones, y una cuestión que para mí es fundamental cuando hay preocupación por el bienestar de sus comunidades. Una cultura de calidad se basa en la asociación y la cooperación, en el intercambio de experiencias y, lo más importante, en el trabajo en equipo. Una cultura de calidad, que es lo que ustedes ya llevan un proceso, agradece y aprovecha la crítica externa, no le tiene miedo. Y de una variedad de fuentes, incluidas las evaluaciones formales, los pares, pero también el apoyo de pares internos, que acuérdense que son esta doble mirada interna-externa. En el fondo, una cultura de calidad consiste en facilitar y fomentar la reflexión y la práctica, autorreflexión, desarrollando iniciativas de mejora y también implementándolas. Al otro lado del espejo, y con esto voy terminando, la preocupación por la calidad ha estado y sigue presente desde el origen de las instituciones. Lo que ha cambiado solamente es la autoridad que asigna la función de certificar la calidad, pero la calidad siempre ha estado adentro de las instituciones, y no porque ahora hay un ente regulador ha cambiado quién es el dueño de la calidad. El dueño de la calidad somos los que estamos dentro de las instituciones. La definición conceptual de calidad, al otro lado del espejo, es propia de un contexto histórico, va cambiando. Fíjense ahora, es imposible que nos quedemos pegados en lo que era calidad antes de la pandemia. Ha ido variando con los impactos históricos, con los efectos sociales, con los fenómenos naturales que han producido, con las pandemias, etc. Las concepciones de calidad determinan la forma en que se evalúa y certifica, pero no al revés. Eso hay que tener mucho cuidado. No porque hay estándares que de alguna manera necesita el ente regulador, sino cómo la mide, cómo la evalúa. Pero ello no determina qué es calidad internamente, porque calidad es lo que miden los criterios y estándares, sí, claramente, pero es mucho más que eso. Entonces es indisociable la perspectiva técnico-académica de los contextos sociales y políticos en los que se sitúa el análisis y debate. Los propósitos de instauración de un sistema de aseguramiento de calidad, y esto es bien importante, anteceden a cualquier provisión de instrumento y mecanismo. La calidad está puesta en los académicos y las académicas y su quehacer, y toda la comunidad es corresponsable. Y esta es mi última lámina. La calidad de la educación depende de la calidad de vida de los protagonistas de la educación, que son los académicos, los estudiantes y los administrativos. Muchas gracias por su atención. Espero no haberlos lateado porque hablé mucho rato. Muchas gracias, doctora Chareger, por su interesante exposición. Creo que hablo a nombre de todos los presentes, que ha sido una exposición muy clara y muy interesante. A continuación, iniciaremos la fase de preguntas que han sido recepcionadas en el transcurso de esta exposición a través del chat de la plataforma Zoom, como también del canal oficial en YouTube. Pregunta número 1, doctora. ¿Cómo logramos conciliar el enfoque de rendición de cuentas con el enfoque de autogestión? Y en segundo lugar, ¿cómo introducimos lo cualitativo en un sistema que privilegie lo cuantitativo? A ver si respondo bien, voy a juntar las dos preguntas en una respuesta. Yo creo que tenemos la oportunidad del siglo, porque gracias a que ahora es obligatorio tener un sistema de aseguramiento interno de calidad, podemos integrar todos los elementos. Un sistema de aseguramiento interno de calidad, como decía el rector,
es transversal a la gestión, a la docencia, a la investigación, y también nos da relativa libertad, porque eso no está definido en criterios, de definir internamente cuáles van a ser los criterios de calidad propios que voy a utilizar para mi sistema. Y ahí tengo libertad para tener criterios cualitativos, cuantitativos, aquellos que se ajusten más a la realidad. No todo es medible en números. De manera que bienvenidos son los criterios cualitativos, ¿no es cierto? Y uno puede perfectamente evaluar calidad. Acuérdense la diferencia que traté de hacer, el contrapunto entre evaluar y medir. Evaluar calidad mediante criterios cualitativos es fundamental. Hay cosas que no son medibles, francamente. Por ejemplo, las horas de comillas ocio, por así decirlo, las horas de reflexión, las horas que uno pasa escribiendo un paper. Esas son horas de trabajo intelectual que a veces no tienen un referente numérico como para mostrar y rendir cuentas de aquello, tanto internamente como externamente, ¿no es cierto? No sé si respondí bien a las dos preguntas en uno. No, muy bien, muchas gracias. Y a continuación, una segunda pregunta. ¿En qué medida el sistema universitario puede adoptar los enfoques o modelos de calidad utilizados en la industria, por ejemplo, manufacturera, enfocándose en el proceso e intentando minimizar los errores del mismo? Por ejemplo, control estadístico de estos mismos procesos. Y de la misma manera, estandarizar procesos claves como operativos o misionales. Voy a ser bien drástica en mi respuesta, de ninguna manera. O sea, una institución no es una fábrica de calugas ni de zapatos. Una industria produce un producto. El producto no tiene vida propia. El producto no actúa, no interactúa con uno. En una universidad tenemos actores. Uno podría decir, formamos profesionales, es el producto, pero los estudiantes son parte interactivo nuestro. Hay procesos, participan en los cuerpos colegiados, influyen en las decisiones en cierta forma, tienen algo que decir en los comités curriculares. Ese producto, entre comillas, si lo queremos asimilar con una fábrica o con el producto de una fábrica de salchichas, de zapatos, de caluga, de lo que sea, esa caluga que es el estudiante, tiene injerencia en el proceso de su formación. Por lo tanto, creo que de ninguna manera son aplicables estos productos estandarizados para minimizar errores. Yo creo que las instituciones tienen que cometer errores y cometen errores. Por lo tanto, me parece que... Ahora, que los sistemas como ISO, por ejemplo, imagino que apunta a eso, pueden ser aplicados, por ejemplo, en el ámbito de la gestión institucional, que es un ámbito acotado, pero en todo el proceso, la calidad es una cuestión transversal a todo el quehacer universitario entre lo que está la gestión. Y bueno, a lo mejor para medir la calidad de la gestión sirven estos estándares, pero así todo hay errores. Yo creo que estamos tan expuestos a los dinamismos. ¿Cómo no decir que cometimos errores en pandemia, por ejemplo? Claro que los cometimos. Habrían podido, o sea, si los detectamos, no sé si es gracias a los estándares aplicables en la industria, sino que un proceso reflexivo, al aporte de los estudiantes que nos fueron diciendo lo que necesitaban. Al comienzo los estudiantes necesitaban recursos para conectarse, horas de internet, computadores, pero con el tiempo ya esa necesidad se satisfizo y empezaron a necesitar apoyo psicosocial. Ese dinamismo, no sé si lo pesquisa un estándar que da una foto de un momento. ¿Ah? Así que no sé si respondo satisfactoriamente a la pregunta. Perfectamente. Y como última pregunta, ¿cómo las instituciones de educación superior demuestran a la comunidad externa, no a sus estudiantes, de estar desarrollando su actividad apuntando a la calidad? Yo creo que, bueno, la acreditación está justamente hecha para eso, en cierta forma. Es para rendir cuentas públicas, ¿no es cierto? De alguna manera. Esa es como la parte buena de la acreditación. El problema es el mal uso que se hace de la acreditación. Pero ciertamente que un proceso de acreditación tiene precisamente esa función. Es un mecanismo de rendición de cuentas públicas, ¿no es cierto? Entonces, sobre todo cuando hay fondos públicos.
Entonces, si recuperamos, para mi gusto, el sentido de la acreditación, que no sea instrumental, que reconozca la diversidad, de manera que el resultado de acreditación dé cuenta verdaderamente de la calidad o del estado de desarrollo de una institución, es efectivamente un mecanismo de rendición de cuentas pública. Perfecto. Ahora le damos la palabra a nuestro rector, que también quiere plantear una pregunta. Que no me ponga en jaque el rector. No, yo la verdad quiero primero agradecer por la presentación, ha sido muy clara, clarificadora. Solamente quiero hacer un comentario, digamos, quiero comentar lo que me hace sentido y cómo yo lo entiendo. Primero, bueno, valoro mucho la lámina 39, porque de alguna manera la lámina 39 apunta hacia donde nosotros, que tiene que ver ¿no es cierto?, esta cultura, que de alguna manera lo que nosotros hemos intentado plantear en la universidad. O sea, el desafío de la calidad no es el desafío de la unidad administrativa dentro de la universidad de tener que llevar no sé, pues, la cuenta de lo que hacemos, no, sino que el desafío de la calidad es el desafío de una comunidad. Por lo tanto, yo creo que la clave apunta ahí a cómo cambiamos nuestra cultura. ¿Ah? O sea, efectivamente debemos tener una cultura de la calidad, mirado desde todas las perspectivas que nos corresponde y de todo. Y yo digo, cuando tengamos una cultura de la calidad, tenemos que ser capaces de transmitir eso, incluso a la última persona de la organización, sin decirlo peyorativamente. O sea, si nosotros tenemos un conserje, ese conserje tiene que entender qué es lo que es para nosotros la calidad. El que esté informado dónde están las cosas, si es la primera persona que recibe a una persona desde afuera, él tiene que transmitir eso, porque eso da cuenta también de que hay un compromiso institucional. Yo quiero valorar eso, porque a mí me parece que hacia allá tenemos que, cómo somos capaces de instalar una cultura. Y cuando se instala una cultura, la idea es que de cualquier persona que venga de afuera pueda decir quiénes somos nosotros, porque, digamos, es tan evidente en lo que hacemos que damos cuenta de eso. Y lo otro que yo valoro mucho, y que lo dijo usted en una respuesta, que tiene que ver en la gran oportunidad que tenemos ahora. O sea, nosotros estamos llamados a instalar un sistema de aseguramiento de la calidad. Y como estamos llamados a hacer eso, bueno, tenemos la gran oportunidad de establecer esto y teniendo muy en cuenta el contexto de donde lo hacemos. O sea, nosotros somos una universidad regional, atendemos a estudiantes de los contextos socioeconómicos más bajos. O sea, hay una perspectiva que tiene que ser considerada en esta política y en este sistema que nosotros mismos vamos a declarar. Y tenemos que construirlo adecuadamente. Entonces, yo digo, si nosotros tenemos la gran oportunidad, y recojo lo que dice usted, con estos dicotómicos, pero que para explicarlo usted lo muestra así, la autorregulación y el rendir cuenta, tiene que ser una cuestión que la tenemos que tener en un sistema en el conjunto, pero desde un contexto, de una perspectiva propia de la universidad. Y como tenemos la gran oportunidad, tenemos que preocuparnos hoy día de hacerlo muy bien eso, es cómo construimos ese sistema, porque si nosotros somos capaces de dar cuenta que tenemos un sistema, ¿no es cierto?, que recoge y garantiza una autorregulación y garantiza, ¿no es cierto?, una rendición de cuentas, yo no tengo duda que cualquiera que nos venga a mirar o a acreditar se va a dar cuenta si somos capaces de instalarlo. Así que bueno, quería resaltar, porque yo me quedo con el tema cómo somos capaces de avanzar a construir una cultura. Yo sé que eso es lo más difícil en una organización. O sea, generar cambios culturales es una cosa que demora. Pero si estamos conscientes que tenemos que ir hacia allá, tenemos que construir este sistema que nos permita hacerlo. Porque de otra manera, si nosotros lo miramos solamente a la perspectiva métrica, que tenemos que dar cuenta de esto, yo creo que vamos a estar dando un paso equivocado. Y yo estoy plenamente de acuerdo con usted que tenemos la gran oportunidad
de construirlo adecuadamente, porque todavía estamos discutiendo, no hay nada, están como las líneas gruesas de hacia dónde va a ir este sistema, pero ahí está el gran desafío que tenemos nosotros como universidad desde el lugar donde estamos. Eso, Natalia, disculpa, me alerté un poco. No, muchas gracias, rector. Bueno, y en atención a lo interesante de la temática tratada el día de hoy, ha llegado la última pregunta, que me permito leer. ¿Qué opina respecto a los nuevos criterios de acreditación en comparación con los anteriores? Difícil pregunta. O sea, puedo decir con orgullo que desde mi universidad hemos elaborado un par de documentos, hay uno que se los voy a mandar, que recién sacamos. Hicimos un seminario al respecto, y de manera que mi respuesta va a ser súper corta y ajustada, pero si quieren profundizar, yo los invito a revisar esos documentos. Bueno, yo creo que los nuevos criterios no recogen suficientemente la diversidad de las instituciones, no la reconocen. Tiene varios problemas en realidad. Fija estándares. Antes la acreditación en el antiguo sistema valoraba más la primera parte, el cumplimiento de propósitos. Uno siempre ha dicho que la acreditación tiene consistencia interna y externa. Eso es como lo histórico. Consistencia interna si hay un ajuste a los propósitos, consistencia interna, externa cuando hay un acuerdo con los criterios estándares externos. Yo creo que la balanza en este nuevo modelo de acreditación y estos nuevos criterios se fue hacia los estándares, desvalorizando o no pesando suficientemente el cumplimiento del propósito. Esa es una cuestión. La otra cosa es la misma formulación de los criterios tiene un sinfín de problemas, por así decirlo. Hay una, no sé si ustedes lo conocen, hay una graduación en niveles, y bueno, claramente los niveles, la graduación no siempre responde a una lógica, hay distintos criterios en la lógica, y tal vez una de las cuestiones más criticables son estos estándares mínimos que no se sabe cuál es la evidencia que los sustenta, ¿no? Si ustedes leen los criterios estándares, hay un montón de indicadores cuantitativos que son mínimos a cumplir o estándares que deben cumplir expresados en cifras, en números. Pero lamentablemente el sistema no explica, no transparenta, tal como comenté que estamos en la época de la transparencia, no transparenta sobre qué base ha formulado esos indicadores. O sea, yo creo que es perfectible, yo creo que también, y me atrevo a decir lo mismo, que es una buena oportunidad, pero es una buena oportunidad si y solo si hay una participación del sistema, o sea, si las instituciones de educación superior tienen una mayor participación en la elaboración del modelo, que han estado más marginadas en esta vuelta, y creo que eso es lo que se echa de menos en el sistema. Bueno, no sé si... Los invito a leer el documento, que está mucho más extenso, y a visitar en el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia de mi universidad el seminario completo que está puesto allí. De ahí hicimos una presentación detallada sobre los criterios, si quieren familiarizarse más con aquello. Muchas gracias. Solo queda reiterar la destacada exposición y distinguida participación de la doctora Jaraguer, e invito a nuestro Contralor a entregar unas palabras de cierre. Muchas gracias a todos por su cordial y distinguida asistencia. Muchas gracias, Natalia. Muy brevemente, quiero tomarme de las palabras de la doctora Jaraguer y de nuestro rector. Creo que instancias como esta lo que deben precisamente ayudarnos es a generar espacios de diálogo, de reflexión, de participación respecto de esta cultura de la calidad de que se ha hablado. Ya creo que es importante que se genere el debate, la conversación, el diálogo entre quienes muchas veces estamos en espacios distintos o en distintas unidades o en distintos quehaceres dentro de la universidad o dentro de cualquier institución de educación superior, pues eso permite tener una mirada completa, una mirada lo más integral posible, y en que cada uno de nosotros puede aportar en aras de lo que es el aseguramiento de la calidad. Esperamos que esta jornada de capacitación haya servido precisamente para generar ese espacio y que podamos seguir conversando y discutiendo de estos temas en lo sucesivo.
Doy gracias especialmente a quienes han permitido la realización de la actividad, a los asistentes, al rector que haya tenido la oportunidad y el tiempo de acompañarnos y participar en la actividad, y sin lugar a dudas, muchas gracias a la doctora Charaguer por su excelente e iluminadora presentación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a Hasta todos. luego, que estén muy bien. Excelente Muchas jornada. gracias, profesora. Gracias por la oportunidad de compartir ideas. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.